¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.elvenezolanotvespaña.es. Y hoy en este tiempo de entrevista vamos a hablar con un periodista, analista político, un habitual en las tertulias de los medios de comunicación españoles, un gran conocedor de lo que está pasando ahora en la política española, y él se llama Benjamín López. Benjamín, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Estaba comentando que eres un habitual de las tertulias, un analista político conocido en España, sobre todo muy centrado en lo que pasa en los grandes partidos. ¿Cómo ves la situación de cara a las elecciones del 20 de diciembre? Hombre, la verdad es que hay una gran incertidumbre, ¿no? No tanto de cara al resultado de las elecciones, que yo creo que más o menos van a cumplir los pronósticos que dan las encuestas, es decir, el Partido Popular ganando las elecciones, hay un cierto margen, mayor o menor, por el que las puede ganar, pero creo que ese pronóstico es acertado. Luego el PSOE como segunda fuerza, creo que Podemos ha caído enormemente en las encuestas y que va a seguir en esa tendencia. Y Ciudadanos, pues veremos a ver hasta dónde llega el efecto de impulso que le ha dado las elecciones catalanas. Pero más allá de eso, del resultado electoral, lo verdaderamente preocupante, creo yo, es lo que ocurra el día después de las elecciones. Es decir, cuando haya que formar gobierno y haya que llegar, por lo tanto, a acuerdos, a pactos postelectorales, que la verdad es que viendo cómo puede quedar defragmentado el Parlamento, van a ser bastante complicados. Tú has escrito varios artículos sobre el tema de los pactos postelectorales. Hay un panorama, efectivamente, del PP que puede ganar por la mínima, pero luego, gane quien gane, va a necesitar pactar con algún partido, y Ciudadanos es el partido, la novia que quieren todos. Por ejemplo, escribías hace poco sobre el PSOE y decías ni Podemos ni Ciudadanos. ¿En qué consiste esa teoría? Bueno, lo que quería decir es que se está especulando mucho si al final Albert Rivera será el socio natural del PP o del PSOE, si Pedro Sánchez está en un acercamiento a Ciudadanos, o si bien podría tender la mano a Podemos, como ha hecho en las elecciones municipales y autonómicas. Pero yo creo que lo cierto es que, según dicen todas las encuestas y según dice un poco el sentido común también, Pedro Sánchez, si quiere gobernar, siendo la segunda fuerza política, partiendo de la base de que probablemente sea la segunda fuerza más votada, si quiere gobernar va a tener que pactar no con Ciudadanos o con Podemos, sino con los dos. Es decir, es una cuestión de pura aritmética parlamentaria. Si quiere formar una mayoría suficiente para gobernar, obviamente creo que la suma PSOE-Ciudadanos no va a ser suficiente, ni mucho menos. Tendrían que recurrir a un tercer socio que podría ser Podemos. Y claro, ahí ya se antoja también complicado, ¿sabes? Por eso hablaba de esa incertidumbre del día después. ¿Qué aritmética parlamentaria va a hacer posible una mayoría suficiente que dé cierta estabilidad a este país? Ya sea de un signo o de otro. Todos tenemos nuestras preferencias, pero ya sea de un signo o de otro, ¿qué mayoría parlamentaria se va a poder formar de tal forma que sustente a un gobierno medianamente estable y que no tenga las manos completamente atadas? Pues podemos acabar pensando los españoles que el remedio fue peor que la enfermedad, con un panorama de una fragmentación total en el Parlamento y que convierta al país en ingobernable. ¿Puede pasar eso después del 20 de diciembre? Es decir, que ahora la ilusión que hay ahora con los partidos emergentes, que aportan cosas nuevas, ¿qué tal? Al final podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Peor fue el remedio que la enfermedad. Hombre, desde luego, vamos a ver, diríamos la salida hacia un posible panorama como el italiano, de un parlamento hiperfragmentado, con una volatilidad, por lo tanto, del gobierno que se forme tremenda, pues es más que probable, ¿no? Ahora bien, tú hablas de la ilusión de los partidos emergentes. Bueno, esa ilusión que es cierto que existe en algunos sectores de la sociedad, pero yo creo que la gente se está dejando llevar un poco por la inercia, ¿sabes? La ilusión de los partidos emergentes, pues sinceramente, y esto es ir un poco contracorriente, pero yo no veo tal ilusión. O sea, en un partido populista como Podemos, me parecería totalmente contraproducente para España que ese partido obtuviera un resultado electoral amplio. Y por otra parte está Ciudadanos, que bueno, no tiene nada que ver con Podemos, desde luego es un partido que por lo menos, creo yo, respeta el sistema, cree en el sistema, cree en la democracia y por lo tanto no representa un peligro, como sí lo representa a mi juicio Podemos, pero aún así tampoco ha demostrado Ciudadanos que vaya a cambiar, no sé, de la noche al día la política de este país. Es decir, no sé, bueno, ilusión, ¿por qué? ¿Por renovar los partidos? ¿Por cambiar de siglas? Bueno, no sé, yo creo que a España lo que hace falta es estabilidad, sinceramente, estabilidad, insisto, de un signo o de otro, pero que al final haya un gobierno fuerte, un gobierno capaz de sacar adelante sus propuestas y sus medidas. Sin olvidarnos, además, perdona que me estoy extendiendo, pero sin olvidarnos
de que lo esencial para España es cumplir sus objetivos económicos. Es decir, o tenemos un poco de seriedad, un poco de rigor en las cuentas públicas y cumplimos nuestros objetivos con Europa, o si no, España se puede convertir en un país muy inestable, del que casi nadie se fíe y por lo tanto llevarnos a un periodo económico complicado. Te has referido a Podemos, luego si quieres hablamos de Podemos. Además en el Venezolano TV nos interesa mucho por la vinculación que pueda tener Podemos con Venezuela y con ese sistema político, pero hablabas ahora de la recuperación económica. El último vídeo electoral del PP, que se ha conocido creo que hoy, habla de... plantea un enfermo que ha estado en la UBI, que estaba en la UBI en el año 2011, que estaba en cuidados intensivos y que se ha ido mejorando poco a poco hasta llegar a un punto en el que estamos ahora de mirar al futuro con un poco de esperanza. Ese es el mensaje que está trasladando el PP y no sale de ese guión. ¿Es suficiente eso para ganar unas elecciones o hace falta algo más de política o algo más de emoción, como se reclaman en algunos sectores en el propio Partido Popular? Vamos a ver, de nuevo contracorriente, yo creo que al final las elecciones las decide la economía. Así ha sido en España, creo yo, en todo el proceso democrático. Felipe González no perdió las elecciones por la corrupción galopante. Es cierto que le pudo hacer daño electoralmente y pudo tener su influencia, pero unas primeras elecciones que perdió Aznar frente a Felipe González estaba en el apogeo de la corrupción, el PSOE. Aún así, Felipe consiguió revalidar la presidencia del gobierno. Fue luego, con la crisis económica brutal, con la que el PP consiguió llegar al gobierno. Luego ocurrió el cambio de gobierno accidentado, diríamos, por los atentados del 11M. Volvió el PSOE al gobierno, pero creo que son circunstancias excepcionales que no se pueden analizar dentro de estos mismos parámetros, ¿no? Pero de nuevo Zapatero perdió las elecciones, ¿por qué? Por la economía. O sea, España de nuevo volvió a entrar en una crisis profunda que además el PSOE no acertó a ver y cuando quiso reaccionar era ya demasiado tarde y eso los ciudadanos lo castigaron. Al final votas, creo yo, con el bolsillo. Y es verdad que tú puedes mandar mensajes, eso, apelar a la piel, como dicen, ¿no? El PSOE, mensajes de mucha emoción, de tal. Pero si la gente no tiene trabajo no hay emoción, ni hay piel. O sea, al final el día a día es tener trabajo y tener tus cuentas en casa más o menos saneadas. Si eso no lo consigue el PP, creo que está consiguiendo de alguna manera darle la vuelta a la tortilla, pero veremos hasta qué punto eso es suficiente. Si no lo consigue, desde luego, tiene un mal panorama electoral. Si de aquí a las Navidades, con el efecto, diríamos, de contrataciones que puede haber, de cierta aceleración económica por la llegada de las Navidades precisamente, pues consigue insuflar un poco de ese ánimo económico, ánimo al bolsillo de los españoles, pues es probable que obtenga un mejor resultado que el que dan ahora mismo las encuestas. Yo creo que está la clave ahí. ¿Y cómo valoras la figura de Mariano Rajoy, que ha sido necesariamente, digamos, el cirujano de esa operación de recuperación económica, pero que está siendo cuestionado también, incluso por gente de su ámbito político, de su ámbito ideológico, como que no es el candidato adecuado para hacer frente a la nueva avalancha política, a eso que llaman el tiempo nuevo, etcétera? ¿Cómo valoras la figura política de Rajoy? Si es el candidato o no, yo creo que esto ya es un debate que ya llega muy tarde, ¿sabes? Eso tendría que haberse, en todo caso, dilucidado muchísimo antes, a 2 meses de las elecciones. Rajoy es el candidato y a nadie en su sano juicio se le ocurriría cambiar el candidato a 2 meses de las elecciones. Cuando ya tienes uno, me parecería un disparate y sería como reconocer que el presidente que has tenido no era válido durante 3 años y 10 meses. Por lo tanto, creo que el candidato es obvio, va a ser Rajoy, es el que tiene el PP y desde luego le ha tocado un papel dificilísimo. Le ha tocado un papel dificilísimo. Yo siempre pongo el ejemplo del Titanic, ¿no? Rajoy llega a un buque que tiene una vía de agua abierta de adelante a atrás, que le está entrando agua y que está a punto de hundirse. Entonces lo que tiene que hacer es salvar el barco, en primer lugar. Y claro, en medio dice, no, es que se han ahogado. Sí, efectivamente, hay mucha gente que en el camino se ha ahogado, pero el barco se ha mantenido a flote y ha salvado a la mayoría. Pues yo creo que ese es el papel que le ha tenido que jugar él, ¿sabes? Ha tenido que salvar el barco. Hay gente que le está reclamando hasta que el servicio de habitaciones no era bueno. Oiga, ya, es que es verdad, el servicio de habitaciones no era bueno, pero el barco se estaba yendo a pique y había que salvar esa primera situación. Ahora ya es el momento de volver a ocuparnos de que suene la música, de que el servicio de habitaciones responda con puntualidad, es decir, de todo lo que debe ser un país. Es verdad que muchas cosas han fallado, pero hemos vivido una crisis profundísima, la peor probablemente desde que España recuperó la democracia en el 78.
Y entonces a él le ha tocado jugar ese papel de pues, tomar medidas muy impopulares, faltar en un primer momento a su programa electoral subiendo impuestos, pero claro, cuando tú llegas al poder y te encuentras la caja vacía y hay que pagar pensiones, hay que pagar el paro, hay que pagar los sueldos de los funcionarios, pues claro, lo que primero que necesitas es hacer caja, hacer caja, tener liquidez para afrontar todos esos gastos que son absolutamente necesarios. ¿Eso implica incumplir el programa? Bueno, pues sí, es verdad que lo ha incumplido en un primer momento, pero luego a lo largo de la legislatura, y creo que en el último tramo, ha demostrado que cuando la situación es más bollante, efectivamente sí tiene intención de cumplir sus promesas electorales, es decir, bajar impuestos, etcétera, etcétera. Defectos en su gestión, muchos, pero lo gordo, lo principal, la economía, pues creo que lo ha hecho francamente aceptables, por no ponerle una nota más alta, ¿no? En cualquier caso, el Partido Popular, que es el que está en el gobierno ahora, tendrá que afrontar, eso se da por hecho, pase lo que pase en las elecciones. Si pierde las elecciones de una forma más traumática y si las gana también, tendrá que afrontar un proceso de renovación, tiene que haber un cambio en la dirección, se da por hecho que cambiará la Secretaría General, que será continuar el proceso de renovación que el propio Rajoy ya comenzó antes del verano con unos cambios importantes en la ejecutiva del partido. Sí. Y ya se habla de nombres emergentes en el Partido Popular, la propia vicepresidenta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, incluso se habla de la ministra de Fomento, Ana Pastor, como posible secretaria general. ¿Por dónde van tus quinielas? Vamos a ver, yo es que soy de la teoría, o tengo la teoría de que Rajoy es una persona bastante previsible, él siempre presume de serlo, al que le gusta poco hacer cambios. Los cambios que ha hecho han sido casi siempre obligados. No ha cambiado a ningún ministro si no ha sido por dimisiones o porque haya tenido que irse a Europa, por ejemplo, como Arias Cañete. Y el resto pues lo ha mantenido. Por muchas quinielas que se han hecho, por muchos que se ha dicho que el gobierno estaba quemado, que tal, él ha hecho los cambios mínimos. De hecho, el cambio que hizo en el PP con los nuevos vicesecretarios generales que entraron, el cambio que hizo en el partido fue el mínimo cambio. Se esperaba probablemente un cambio mayor dentro de las estructuras del PP, pero él no es que lo haya aplazado, es que yo creo que no está en su naturaleza hacer cambios espectaculares. Por tanto, tampoco espero cambios espectaculares desde ese punto de vista. ¿Quién puede estar en las quinielas? Hombre, tenemos a Pablo Casado también como figura ascendente. Sí, por supuesto. Pablo Casado creo que es una figura clave ahí en el PP, que lo va a ser durante años, siempre que los resultados electorales se acompañen. Claro, si hay un cataclismo electoral, pues obviamente no quedará nada de lo que hay ahora en el PP. Ahí sí que cambiará de arriba abajo. Pero si Rajoy consigue revalidar la presidencia del gobierno, pues sí, introducirá cambios en el PP. Yo no espero que sean espectaculares. Lo que pasa es que hay cambios que son naturales. O hay diríamos, renovaciones que son naturales. El peso de Cristina Cifuentes, no dentro de la estructura orgánica del PP, pero sí como figura clave del Partido Popular, como peso, diríamos, moral, si lo quieres llamar, o algo así, pues me parece que va a ser fundamental. De hecho, ya lo es. Es prácticamente la única presidenta junto a Juan Vicente Herrera que ha aguantado el tirón de las últimas elecciones y se convierte en un referente y tiene un peso específico que le dan los propios resultados electorales. No creo que vaya a jugar un papel orgánico Cristina Cifuentes. Es probable, pero esto es hacer quinielas, que ya te digo que con Rajoy sí, pero que son quinielas que al final la gente se entretiene mucho con ellas, aunque luego no, está claro. Salen por donde salen y siendo Rajoy el protagonista, pues claro, es más imprevisible todavía. Es imprevisible totalmente, pero yo creo que es probable, o que sería bueno, en todo caso, que la distancia que ha existido entre el Partido Popular y el Gobierno, en algunas ocasiones, véase las figuras de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María, pues que eso, si hacen algún tipo de renovación, que eso se elimine, desde luego. No sé si con Soraya Sáenz de Santa María teniendo un papel más decisivo, orgánico dentro del PP o cómo, pero desde luego no puede ser que a veces parezca que gobierna un partido que tiene en contra a su propio gobierno. Sí, esto para la gente de Venezuela que no lo sepa, porque esté menos puesta en la actualidad española, lo que está diciendo Benjamín es que realmente Rajoy en estos 4 años se ha apoyado en 2 mujeres, una en el partido, María Dolores Cospedal, y otra en el gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? Entonces siempre ha habido ahí como una lucha interna, ¿no? Dentro sí, con relaciones regulares, por llamarlo de alguna manera, entre ambas, además, ¿no? Y claro, eso no es bueno cuando, sobre todo en tiempos, diríamos, de dificultades, necesitas un partido sólido que respalde también sólidamente la acción del gobierno. Si hay discrepancias entre las 2 cabezas visibles de esos 2 proyectos, pues se vuelve un poco complicado. Yo creo que ahí el PP ha fallado. Y culpa de eso, tengo que decirlo, es de Rajoy. Rajoy ha abandonado el PP y ahora ha intentado recuperar el pulso del partido.
Es cierto que a lo mejor, pues oye, todos somos humanos y no da más de sí. Es verdad que, volvemos a lo de antes, el país estaba en una situación crítica y a lo mejor le ha acaparado el 100% de su tiempo. Pero lo cierto es que él se comprometió a estar en el día a día del partido y no lo ha hecho hasta hace unos meses, pues cuando ha vuelto un poquito, diríamos, a tomar las riendas del PP a raíz de esas renovaciones y de que Cospedal ha pasado a un segundo plano, por lo menos público, a un segundo plano público, porque internamente creo que todavía manda bastante. Y luego tenemos al PSOE, que es el otro gran protagonista del bipartidismo, como se ha llamado, que también tiene un lío importante interior con un Pedro Sánchez que se la juega en las elecciones generales, porque si no gana las elecciones generales, ¿qué es lo que puede pasar en el PSOE? Que le quiten de en medio. Claro, Pedro Sánchez es un, diríamos, es un líder con los pies de barro ahora mismo. Llegó a la Secretaría General por unas primarias, sin apoyos, diríamos, de algunos varones regionales muy importantes, y esos apoyos sigue sin tenerlos. Él ha conseguido de alguna forma sostenerse mediante algunas decisiones de cortar cabezas, como la de Tomás Gómez, que yo creo que fue un mensaje no al PSOE madrileño, sino un mensaje en general al PSOE. Yo soy el secretario general, por lo tanto, si alguien se sale un poco del carril, le corto la cabeza, y eso consiguió, yo creo, aplacar un poco las críticas internas. No porque no existan, sino porque nadie quería arriesgarse a ser a lo mejor el siguiente en un hipotético corte de cabezas, ¿no? Pero claro, diríamos que los cuchillos están afilados, pero envainados ahora mismo. Si las elecciones generales salen mal al PSOE, esos cuchillos, el de Susana Díaz, el de Paje, etcétera, el de diferentes líderes regionales, los van a sacar rápidamente de la funda y van a volver a relucir. O sea que Pedro Sánchez ahora mismo es un líder, creo yo, un poco con los pies de barro dentro del PSOE. En tu último artículo hablas precisamente de Pedro Sánchez, el periódico en el que escribe es uno de los periódicos, el Semanal Digital, titula Pedro Sánchez se retrata en Ferraz. Ferraz es la sede central del Partido Socialista en Madrid. Dice, mucha fachada y cero contenido. Esto es porque han puesto un gran cartelón en la fachada del Partido Socialista en Madrid con un gran retrato de Pedro Sánchez. Sí. Entonces, está cayendo la política española, que es de lo que estamos hablando, en demasiado marketing y poco contenido, como dices tú. Estamos teniendo un grave problema por ahí. Hombre, yo creo que es una tendencia casi mundial, diría, ¿no? O sea, las elecciones al final se ganan... Mira, Obama, ¿no? Las ganó por Twitter, por las redes sociales. Y bueno, eso es un factor clave ahora mismo. No sé si es bueno o es malo, pero es así, es una realidad, ¿no? El marketing político es fundamental ahora mismo. Podemos, de hecho, subió como la espuma, diríamos, sustentándose también en una campaña de marketing político brutal a través de las redes sociales, de la televisión, etcétera. O sea, que eso es un elemento absolutamente clave. Ahora bien, yo creo que los partidos ya en su mensaje, porque una cosa son las formas, y es verdad que el marketing es muy importante en las formas, pero otra es el fondo, ¿no? El mensaje. Y el mensaje, yo creo que los partidos en general están cayendo en una deriva hacia el populismo, ¿no? O sea, mensajes, bueno, en que hay que decir lo que toca decir, no lo que, o sea, lo que a la gente le gusta oír, no lo que realmente hay que decir, ¿no? Porque a lo mejor te cuesta votos o te cuesta algún disgusto electoral. Y eso sí que es un problema para mí, eso es un problema. Yo me gustaría escuchar a un Partido Socialista mucho más responsable, al Partido Socialista, por ejemplo, de la vieja guardia, ¿sabes? Creo que tenían otra visión diferente de Estado, una altura de miras mayor, pero escuchar a veces a Pedro Sánchez, bueno, pues veo es una deriva hacia la izquierda, bastante radicalizada, y veo una deriva también hacia el populismo, ¿no? Pedro Sánchez, cuando empezó a ser secretario general, se le presentaba como una persona del ala más moderada, pero en cambio la necesidad de pactar con Podemos, si llega el caso, le hace incluso forzar la figura, ¿no? Y aparentar lo que quizá no sea, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez, entre otras cosas, acuciado por esos problemas internos que tiene, ¿no? De que es ahora o nunca, es decir, o da el salto ahora a la Moncloa o ya no va a haber una segunda oportunidad, en mi opinión, pues acuciado por esa presión, pues él está un poco cegado, ¿no? Por el poder ahora mismo. O sea, está dispuesto a llegar al poder a cualquier precio. Su principal objetivo ha sido hasta ahora, diríamos, desbancar al PP del poder, lo vimos en las elecciones municipales y autonómicas, ha pactado con quien ha tenido que pactar, le ha dado exactamente igual las siglas o la ideología, en unos sitios con unos, en otros con unos nacionalistas, en otros con unos radicales de izquierdas, en otros con un partido más centrado como Ciudadanos, le ha dado exactamente igual, en todo el espectro ideológico ha sido capaz de pactar.
con tal de desalojar al PP del poder y con tal de dar apariencia de victoria a su derrota electoral, porque no hay que olvidar que él ha perdido las elecciones municipales y autonómicas y los pronósticos, ha perdido las elecciones en Cataluña con un resultado también nefasto, pero él ha conseguido de alguna forma, gracias también al mal resultado del PP y a sus pactos postelectorales, ha conseguido, diríamos, salvar los muebles y dar una apariencia casi de victoria, ¿no? O sea, las elecciones municipales y autonómicas, como ha recuperado gobiernos municipales, ha recuperado gobiernos de comunidades autónomas, pues parece que ha ganado en las elecciones, cuando ha tenido un resultado verdaderamente catastrófico para el PSOE, ¿no? Pero bueno, él está cegado por esa oportunidad, porque sabe que es la única oportunidad que tiene, ahora o nunca. Y ese es un peligro para España, ¿no? Porque yo creo que está dispuesta a pactar como sea y con quien sea. Antes me preguntabas, ¿con Ciudadanos, con Podemos? No, con ambos. Y si hace falta con un partido independentista que le dé los escaños que le faltan, pues también lo haría. Creo que ese es su único objetivo. Es un grave problema del Partido Socialista que no se centra bien en un compromiso con la unidad de España, por ejemplo, ¿no? Que siempre tiene por ahí... Eso yo creo que es un fallo que viene... Vamos a ver, yo creo que la socialdemocracia en Europa en general está en crisis desde hace muchos años. Una crisis de ideas, ¿no? O sea, ¿cuál es su mensaje? Y esto no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, ¿sabes? Lo han dicho en Francia, lo han dicho en Alemania. Los líderes socialdemócratas de estos países han reconocido que les ha faltado discurso, se han quedado un poco desubicados ideológicamente, ¿no? Y están en la búsqueda de esa ideología. Vemos que en Francia, por ejemplo, con Valls y con Hollande, pues tienden más hacia el centro, hacia postulados más de centro. En Holanda, en Alemania exactamente igual, además la cultura política es verdad que es totalmente diferente allí, pero vemos que la socialdemocracia tira hacia el centro, y aquí vemos cómo va en el sentido inverso. De hecho, Pedro Sánchez ha sido el único en Europa que se opuso a ese gran pacto entre populares y socialistas europeos en el Parlamento, diríamos, para no dejarse comer el terreno por los radicales de Le Pen, por los radicales de Podemos, por los radicales de Syriza, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez ha sido el único que se ha opuesto a ese gran pacto. Entonces, aquí en España es una nota discordante, desde luego, el Partido Socialista respecto a lo que está haciendo en el resto del mundo. Y el problema de Cataluña que me decías en concreto, es un problema que viene arrastrando el PSOE, creo yo, desde hace muchos años, no ahora. O sea, su relación con el PSC ha sido tormentosa desde hace mucho, desde hace muchísimo, porque vamos a recordar que el Partido Socialista gobernó en Cataluña con un partido independentista como Esquerra Republicana de Cataluña, formó un gobierno tripartito que fue nefasto, no solo en la gestión, sino ideológicamente, que dio lugar al estatuto este que todos conocemos catalán, el Estatut, que creo yo que no le votó la gente, por cierto, cuando fue presentado a votación en la sociedad catalana, no acudió ni la mitad del censo a votar. Sí, y de ahí viene todo. Sí, de ahí viene todo, de ahí vienen frases como el... O sea, no le interesaba a la sociedad catalana en ese momento el tema de un nuevo estatuto. No, aquello fue... Bueno, fue en el 2006. Claro, hubo unos errores gravísimos, yo creo, por parte del PSOE. En el tema catalán creo que lo han hecho mal, tanto el PP como el PSOE, pero no en igual medida. Creo que el PP lo ha hecho mal y el PSOE lo ha hecho rematadamente mal. Culminando, diríamos, unos años nefastos hasta la llegada de Zapatero, que fue ya la guinda que puso el pastel, creo yo, al tema catalán. Zapatero dijo aquello que la nación es un concepto discutido y discutible, dijo que aceptaría cualquier estatuto que saliera del Parlamento catalán, luego se demostró que tenía 50 artículos inconstitucionales, oiga, no puede usted aceptar. Después, además, después de pasarlo por el filtro del Congreso, donde ya se moderó muchísimo lo que venía de Cataluña, pues después de pasarlo por el filtro del Congreso, el PP lo lleva al Tribunal Constitucional y hay cerca de 50 artículos, si no recuerdo mal, que eran inconstitucionales, todos o en parte, ¿no? Entonces, claro, cuando un presidente del gobierno se compromete a cosas que es que no puede cumplir, porque son inconstitucionales, como ha quedado demostrado, pues claro, ahí hay un grave problema. Eso creó una frustración enorme en Cataluña, ¿no? No, lo que salga del Parlamento catalán se admitirá tal como bueno y tal como válido, ya, si no es inconstitucional. Eso luego ha generado mucha frustración, muchos problemas, muy bien aprovechados por el nacionalismo junto a la crisis económica para crear un caldo de cultivo, hay un cóctel explosivo, ¿no? que nos ha estallado en la cara las pasadas elecciones. Tenemos que ir terminando, Benjamín, pero me gustaría hacerte una última pregunta sobre Podemos. Antes te referías tú, hace un minuto prácticamente, a la falta de discurso de la socialdemocracia. La falta de discurso de la socialdemocracia europea. Por esa rendija se ha metido un fenómeno como Podemos, que es un fenómeno populista, que tiene un entronque muy claro con lo que ha sido el chavismo en Venezuela, pero que en cambio ahora, para adaptarse a esa realidad europea, pues se ponen diferentes disfraces. Ahora dicen que ya no son chavistas, que son del modelo nórdico, etc. ¿Cómo analizas tú este fenómeno, que por cierto está desinflándose totalmente últimamente en las encuestas? Sí, pues eso es lo primero que habría que decir, ¿no? Que es un fenómeno que parece un poco volátil y hasta casi, si me apuras, pasajero, ¿no?
Tiene ¿Le auguras poco futuro a Pablo Iglesias al frente de Podemos? Vamos a ver, él mismo ha dicho, lo que pasa es que su palabra vale muy poquito, ¿no? Por lo que estamos comprobando, pero él mismo ha dicho que si él no gana las elecciones, se retiraría de la política, que él no está aquí para hacer oposición o para estar en el Parlamento, no, que él está para gobernar el país. Eso parece ahora mismo totalmente improbable, y entonces, siguiendo su palabra, pues debería dejar la política. Yo creo que no es que le augure yo poco futuro, yo creo que el poco futuro se lo augura a los españoles. Ellos sabían, en documentos internos además que se han publicado, ellos dijeron que había que intentar adelantar las elecciones porque sabían que su momento era hace unos meses, ¿no? Ellos han vivido del caldo de cultivo del 15M, de un malestar social que era lógico que existiera porque hubo recortes importantes, hubo una situación de crisis brutal y todo eso creó cierto malestar, sin que llegase a estallar la calle, porque eso también es importante. Por lo menos España no ha llegado a estallar la situación social. Pero bueno, eso se aprovecharon de ese caldo de cultivo de malestar social. Creo que en un momento dado ellos intentaron, diríamos, casi desalojar al gobierno a pedradas, con aquello de rodear al Congreso. Todo eso era idea de ellos, son los mismos, todavía no estaban constituidos como partido político, pero ellos estaban detrás de todos esos movimientos, ¿no? Y defendían públicamente, antes de entrar en política, pues que al gobierno del PP no era legítimo, esto me lo ha dicho a mí en una entrevista Pablo Iglesias. Es de las pocas personas, Benjamín, que ha conseguido entrevistar a Pablo Iglesias, que luego es una persona muy hermética, es decir, predican transparencia, predican apertura a la sociedad, pero luego a un periodista, por ejemplo, le resulta complicadísimo entrevistar a un dirigente de Podemos, ¿no? La verdad es que sí. Yo, por relaciones personales que vienen de atrás, de antes de que él entrase en política, pues la verdad es que accedió a darme esa entrevista. Ya te digo, no conseguí que reconociera que el gobierno del PP era legítimo. Entonces ellos en un momento dado se han dado cuenta de que a pedradas, tirando piedras en el Parlamento, no podían desalojar al gobierno. En cambio, por las urnas sí, porque el malestar social, primero diríamos que exacerbaron ese malestar social y luego lo han utilizado en contra del gobierno y a favor de esas tesis absolutamente populistas, ¿no? Con las que han logrado subir como la espuma. Lo que pasa es que ahora ya no encuentran su sitio, están precisamente porque además las circunstancias sociales les desfavorecen. Es decir, a medida que la situación económica, y volvemos al principio, que la gente vota mucho con el bolsillo, a medida que la situación económica va mejorando, pues ellos, su discurso catastrófico, pues va perdiendo actualidad, va perdiendo vigencia. Entonces ellos buscan reacomodarse, buscando mayorías sociales que están probablemente, pues eso, en la socialdemocracia, en el centro izquierda y tal. Pero es muy difícil creer eso. O sea, es muy difícil que a un lobo que se pone piel de cordero, pues acabes creyendo. Hay algunos que piensan que es un cordero, pero la mayoría ven al lobo, por mucho que se ponga la piel de cordero. Pero van viendo las orejas ya. Claro. Entonces yo creo que Pablo Iglesias pues le han calado muchísimos ciudadanos y le siguen calando porque además desorienta a sus hipotéticos votantes, ¿sabes? Sus cambios de discurso, su moderación fingida, pues todo eso desorienta a los votantes que comienzan a darle la espalda. Y a medida que pasa el tiempo, además, creo que esto va a ir a peor para él, porque a medida que la situación económica mejore, esas opciones tan radicales de querer dar la vuelta a todo, nada vale. España ha sido uno de los países que más han prosperado en el mundo en los últimos 30 años. Y parece que no se ha hecho nada bien en España. Y hay muchísimas cosas que ha hecho bien el PP y el PSOE, los dos, para construir el país que soy, que es uno de probablemente estará entre las 10 potencias mundiales, ¿no? más importantes. Bueno, pues eso lo han hecho el PP y el PSOE, esa casta que no vale para nada, esos partidos que hay que echar del gobierno, esa constitución que hay que quemar, según Podemos, todo eso que no vale, pues parece que no lo han hecho tan mal. Yo creo que en este país no se vive tan mal, creo que se vive muy bien y que ha sido ejemplo para muchos. Pues contundente mensaje tuyo contra el populismo, contra Podemos, que es la máxima representación del populismo en España. Es un peligro tremendo, es un peligro. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros en el Venezolano TV España. Esperamos que repitas, que vuelvas algún otro día a analizar la situación política, lo que pase en las elecciones, lo que pase antes de las elecciones. Y gracias por estar. Pues muchísimas gracias y volveré, claro que sí, cuando queráis. Esto ha sido lo que nos ha contado Benjamín López, analista político, periodista, tertuliano habitual de medios de comunicación en España. Volveremos con él, como decimos. Y ahora no se vayan porque vienen las noticias al Venezolano TV España. Hasta ahora.